Pues, gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí. Gracias porque sin duda nuestro Dios es bueno y tan es así que como lo acabamos de leer, ¿no? Eh, Dios demanda cosas de nosotros. Por lo regular, cada uno de nosotros pues tendemos, ¿no? A hacer ciertas peticiones a nuestro Dios, ¿no? Y a veces tenemos una lista, pudiera ser pequeña o muy larga, ¿verdad? Eh, en, en todos los sentidos, ¿no? En todas nuestras áreas, ¿no? Hacemos peticiones en la parte humana, en la parte espiritual, en la parte financiera, en la parte académica, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos sin duda eh, muchas cosas que pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Y realmente tenemos un Dios bueno. Y también tenemos un día, ¿no? En específico, el día martes nos congregamos, ¿no? Para elevar nuestras gratitudes y nuestras peticiones. Y tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y algunos hemos sido testigos de cómo responde Dios. Dios es bueno en gran manera y Dios siempre responde a nuestras peticiones. A veces nos enojamos, a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque estamos deseosos para escuchar un sí, porque el no casi no nos gusta. Pero ese no, hermanos, que Dios a veces da, es para bendición nuestra. Dios conoce y sabe lo que necesitamos. Realmente Él sabe de nuestras necesidades, de lo que tenemos necesidad y realmente podemos pues esperar en Dios, ¿no? Y a través pues desde la creación, desde el primer hombre, han pasado infinidad de años, décadas, y Dios sigue siendo fiel y, sí, y Dios sigue respondiendo a esas peticiones, ¿no? Eh, y entonces pedimos, pedimos, pedimos y pedimos. Y no está mal pedir, ¿verdad? Lo hemos escuchado y al contrario, Dios pide, ¿no? Que oremos unos por otros. Pero lo que sí está mal, hermanos, es que olvidamos que Dios pide cosas de nosotros. Entonces, Dios quiere que correspondamos, que seamos recíprocos. Así como nosotros pedimos, y lo acabamos de leer, Dios pide de nosotros también, ¿no? Entonces, acabamos de leer Deuteronomio 10, del versículo 12 y 13, y dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 13, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces aquí podemos ver en las escrituras 5 peticiones que nos hace Dios para con nosotros, ¿no? Nuestra lista es enorme y ahorita aquí nuestro Dios nos pide estas 5. Y pues vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? La primera dice, teme al Señor tu Dios, teme al Señor tu Dios. El temor de Dios, hermanos, no va en esta parte, no va en el sentido de que le tengamos miedo, ¿verdad? Sino por el contrario, que tengamos un respeto a nuestro Dios. Significa que le obedezcamos, significa que lo honremos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Es darle lugar a Dios en nuestras vidas, el lugar que Él se merece. Eh,
Toda persona que tiene temor de Dios, realmente el que es temeroso de Dios, en su caminar, va a tratar de no hacer lo malo, va a tratar de agradar a Dios. Sabemos que a veces flaqueamos, sabemos que sí caemos en el error, pero ya no es una constante, ¿no? El que tiene temor de Dios ya no cae tan fácilmente o incurre en pecado, ¿verdad? Sabemos que sí caemos, pero ya no es una constante, ¿no? Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. La arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor del Señor es aborrecer el mal. Hermanos, ahora el rey David habló de bendiciones. Somos bendecidos, hermanos, cuando hay temor de Dios, cuando hay temor de Dios en nuestros corazones. Y lo dijo en el Salmo 112, del versículo 1 y 3, dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y vemos que hay consecuencias, ¿no?, de lo que va a pasar. Dice el Señor en el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, al temer a Dios, al hacer lo que Él dice la palabra, bienaventurado es el hombre, ¿verdad? Hay bendición, hay recompensa. Entonces, hermanos, es necesario que en nuestros corazones habite el temor de Dios, que realmente podamos honrarle, que realmente podamos tener ese respeto, ¿no? Porque sin duda a través del temor también nos separa de peligros. A través del temor a Dios impide que hagamos cosas que no son gratas delante de Dios. Bueno, ese es el primero, ¿no? Que tengamos temor de Dios. El segundo dice que andes en todos sus caminos. Andar en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer cuáles son los caminos de Dios? ¿Cómo son los caminos de Dios? Y la Biblia nos dice cómo es el camino de Dios, ¿verdad? Y dice que los caminos de Dios son rectos. Oseas, en el capítulo 14, versículo 9, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y por esa razón el salmista nos exhorta en el Salmo 25, capítulo 25, versículo 4, dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, dice el salmista ahí. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Bueno, entonces sabemos que los caminos de Dios son ¿qué? Rectos, ¿verdad? Pero también sabemos que debemos andar en esos caminos. ¿Y cómo debemos de andar? Rectos, ¿verdad? Rectos. Entonces, nosotros debemos andar por fe y no por vista. Debemos andar en el espíritu y no en la carne. Debemos andar como hijos de luz, que debemos andar no como necios, sino como sabios. Para poder andar en sus caminos tenemos que estar en comunión con Dios, mucha comunión con Dios, comunión con nuestros hermanos de la fe.
y tenemos que estar en comunión constante, 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 día y noche, para que Dios nos muestre sus caminos. El camino de Dios es opuesto al camino de los hombres. Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios. Entonces, hermanos, hay personas que están en un camino equivocado. Hay personas que están caminando y ese camino les parece bueno, hermoso, pero dice la palabra que su fin es camino de muerte. Por eso, hermanos, es importante escuchar la palabra de Dios, estar en comunión con Dios. Efesios 5, en su versículo 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el apóstol Pablo: aprovechen bien este momento, cuiden mucho su conducta, su comportamiento, hermano. Ya no viva más neciamente, sea sabio en su caminar. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da al recordarnos qué es lo que Él pide de nosotros. Y otra de las cosas que pide es eso, ¿no? Que andemos en sus caminos, no en los caminos del hombre. Tercer punto que nos pide Dios, dice que lo ames. Amar a Dios es el primer y gran mandamiento, dice la Biblia en Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué pide Dios también de nosotros? Que lo amemos. Y forma esto parte del primer y gran mandamiento que Dios nos dejó. El amor a Dios, hermanos, debe ser sobre todas las cosas. Sobre su ser más querido, llámese esposas, hijos, no sé, es sobre todo. Entonces, Dios nos demanda y nos pide, así como nosotros también le pedimos, pues Él nos pide que lo amemos, ¿verdad? Cuarta cosa que nos pide Dios, que le sirvamos, que le sirvamos. Dios espera que le sirvamos. Algunos dicen servirle a Dios cuando ya se jubilen, cuando dejen de trabajar, cuando sus hijos crezcan, cuando se haya acabado X o Y problema, ¿no? Y entonces ahora sí voy a servir al Señor. Hermanos, la palabra de Dios dice, es con carácter de urgencia, hay que servirle a Dios ya, hoy. ¿Qué pasaría si el día de mañana, ya me fui muy lejos, qué tal si al rato pasa algo y ya no tuvimos esa oportunidad de una de las cosas que Dios demanda de nosotros, que le sirvamos, ¿no? Y entonces en la Biblia hay muchos pasajes, ¿no?, bíblicos aludiendo a los hombres para servirle al Señor. Dice Josué 24:14, ahora pues temer al Señor y servirle con integridad y en verdad. El Salmo 2:11, servir al Señor con temor. Y Salmo 100:2 dice, servirle al Señor con alegría. Si usted le sirve al Señor, sírvale con alegría. A veces le servimos con enojo, con desánimo, ¿verdad? Y Dios nos pide que le sirvamos con alegría, con temor. Amén. Quinta cosa que nos pide, que guardemos sus mandamientos.
que obedezcamos sus mandamientos, hermanos. En Deuteronomio 6:2 dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, para que tus días sean prolongados. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, dice ahí en el versículo 13 al final, dice, para que tengas prosperidad. Nos hablaban en la semana pasada de honrar a Dios, ¿no? Y cuando honramos a Dios, pues hay beneficio, ¿no? Y aquí dice también, para que tengas prosperidad. Y cuando tenemos prosperidad, a veces nos vamos y nos imaginamos en lo económico, ¿verdad? Pero la prosperidad va más allá. La prosperidad también significa que tengas una familia hermosa, que tengas una familia en paz. La prosperidad también, no nada más económicamente decíamos, pero también cuando tenemos trabajo, también es ser prósperos. Tener salud, tener comida en la mesa, eso también es tener prosperidad. Entonces, hermanos, podemos ver estas 5 cosas que nos pide el Señor a nosotros. Y buscando en la Biblia, en las escrituras también encontré en el libro de Miqueas. Vamos al libro de Miqueas, que también aborda este tema. Ahí también nos dejó Dios a través de este profeta saber qué pide Dios de nosotros. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. ¿Ya tiene su cita? La palabra de Dios dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Cuando el profeta Miqueas le dice al pueblo de Israel y a Judá, les está hablando a este pueblo, ¿no? A través de este profeta que Dios envió, ¿no? Y la situación de aquellos días, eh, yo quiero imaginar que no cambia mucho, ¿no? El desenfreno de la humanidad, pues sigue, lo seguimos viendo, ¿no? Es una constante esa condición. Eh, y ahí el pueblo de Israel hace esta pregunta, y voy a leer ahí Miqueas del versículo 6 y 7, dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí, hermano, escuchamos cómo el pueblo de Israel pensaba que esto era lo que el Señor estaba pidiendo de ellos. Recordemos que estamos hablando, ¿qué pide Dios de nosotros? Cuando ellos hacen esta pregunta, el profeta, ellos pensaban que con sacrificios, que con holocaustos, que con este tipo de sacrificios ellos iban a agradar a Dios. Todo lo que estaban haciendo eran, pues, cosas malas ante Dios, ¿no? Y el profeta Miqueas
habla al pueblo y dice que lo que Dios está pidiendo de ellos era hacer, ¿qué? Justicia, amar misericordia y que se humillaran ante Dios. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es actual. No pasa. Y entonces, hermanos, pues esta palabra hoy en día también es para nosotros. Porque también a veces andamos pues mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios está pidiendo de nosotros justicia, misericordia y que nos humillemos ante Él. Justicia. Lo que estaba pasando en ese tiempo, dice la palabra que oprimían al pobre, lo despojaban de sus bienes, tenían balanzas falsas, ¿no? Creo que aquí en nuestros tiempos vamos al tianguis y los kilos no son kilos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces, podemos ver que las escrituras nos hacen ver cómo hasta el día de hoy, pues seguimos en esas situaciones donde Dios no le agrada nada de eso, ¿no? Entonces, y nos han dicho, ¿no? Y la palabra dice que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿va? Entonces, todos sabemos que nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es misericordioso. Y el primer domingo de este año nos hablaban de su semejanza. Y entonces, si somos semejantes, si Dios es justo, nosotros también podemos ser justos y también podemos ser misericordia, ¿verdad? Entonces, hagamos cosas justas. Imitemos a Dios, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque es lo que demanda de nosotros. Amar la misericordia. Nuestro Señor Jesucristo no era una persona donde discriminaba, ¿verdad? Él tenía misericordia por todos y cada uno de nosotros, de aquel tiempo y de este tiempo. Dios sigue siendo misericordioso y Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos, ¿no? Con cualquier hermano. Si su hermano lo ve débil, lo ve enfermo, lo ve morenito, lo ve alto, chaparro, con cualquier hermano. A veces hasta en esas pequeñas cosas, nuestros pensamientos pasan ciertas cosas que, pues que no son gratas delante de Dios, ¿no? Y menospreciamos y desafortunadamente vemos mal a nuestro propio hermano. Tengamos misericordia, porque Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia. Hay ejemplos en la Biblia, ¿no? Uno de ellos dice, en una ocasión cuando vieron comiendo con publicanos y pecadores, les dijo Jesús, les dijo y Jesús les confirmó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores al arrepentimiento.
Y muchas veces tenemos que recordar eso, ¿no? Porque somos muy rápidos para emitir juicios nosotros. Somos prontos para eso. Somos muy rápidos para criticar, para juzgar, sin saber realmente lo que está pasando o padeciendo la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que haya amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para derramar suficiente amor en nuestros corazones para poderle dar amor a todos aquellos que lo necesitan. También podemos, también podemos dar amor. Y sabemos que el amor más grande está demostrado ahí en ese sacrificio, el único y perfecto sacrificio. Que nos humillemos ante Dios. Estas son las tres cosas que Dios habla a través del profeta Miqueas al pueblo. Y hoy Dios nos está diciendo a nosotros que nos humillemos también ante Dios. Es reconocer que sin Él nada somos. Rendirnos ante Él completamente. El pecado de Israel y de Judá los volvió soberbios, orgullosos. En su arrogancia olvidaron a Dios. Fue de ahí que Dios les pidió que se volvieran a Él con un corazón contrito y humillado. Hoy Dios nos pide lo mismo a nosotros. Él ha dicho, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Hay que corresponderle a Dios. Hay que corresponderle a Dios. Hagámonos esta pregunta y yo quisiera que volvamos ahí a leer lo que es Deuteronomio 10. En su versículo 12, y dice ahí la escritura, ahora pues Israel, yo quisiera que lo personalice, que ahí donde dice Israel ponga su nombre, hermano, vamos a leerlo y al leerlo juntamente, personalice ahí donde dice Israel, ponga su nombre, porque Dios está hablando a nuestras vidas y Dios, así es Dios, ¿no? Habla en lo personal. Y entonces la palabra de Dios, todos juntos. Ahora pues, Emilio, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sin duda tu palabra, Señor, es fiel, es actual. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, a llevar, a comprender, a entender y a sensibilizarnos, Señor, de lo que tú pides de cada uno de nosotros, Señor. Que así como nosotros te pedimos y tenemos esa larga lista, Señor, que a partir del día de hoy, Señor, nosotros podamos cumplir con cada una de estas peticiones que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea tu Santo Espíritu ayudándonos y que nos confronte y que nos lleve, Dios, a poder cumplir estas 5 cosas que tú demandas, más las otras 3 que leímos ahí en el libro de Miqueas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, rogándote que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que sin duda tú hablas hoy a tu pueblo, tú hablas a tu iglesia,
y que sea tu Santo Espíritu conmoviendo y que tu iglesia pueda actuar, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Amén. Dejo este lugar.